Buenísimo. Hola, buen día. Vamos a comenzar entonces. Y después los demás se sumarán en el replay. Entonces les cuento. En realidad vamos a hablar hoy de 6 claves para monetizar tu magia. Y lo que voy a hacer es lo voy a guiar a través del método de 6 pasos de monetiza tu magia. Así que vamos a empezar por contarles un poco más de esto. ¿Qué te vas a llevar hoy cuando haya terminado este Facebook Live? ¿Qué cosas vas a aprender? En primer lugar, las 6 claves para monetizar tu magia, que es exactamente una réplica de lo que yo cuento en mi programa Monetiza tu magia. Así que te voy a guiar a través de esos 6 pasos. ¿Por qué desconectamos de nuestra magia personal? ¿Qué nos pasa que en algún momento de la vida desconectamos y después ya nos cuesta volver? ¿Por qué nos pasa eso? El otro es por qué está bien tener miedo. ¿Para qué nos sirve el miedo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función del miedo? El otro tema es cuál es la mejor manera de vender. Muchas de las personas con las que trabajo me dicen que suelen sentirse incómodos, que vender no está bueno, que se ponen en un lugar que no es un lugar en el que quieren estar. Bueno, ¿cómo puedes hacer para vender desde un lugar de integridad? Sintiéndote bien, sabiendo que eso que estás ofreciendo es lo que el mundo necesita. Y por último, ¿cuál es tu misión en la vida? Así que acá vamos a empezar a delinear eso. Y la gran pregunta es, ¿te identificás con alguno de estos casos? Por ejemplo, ¿no sabes cuál es tu magia ni tenés claro cuál es tu aporte al mundo? ¿No sabes qué haces desde tu trabajo? ¿Qué contribución lográs? ¿Para qué sirve? Y si lo sabes, es decir, si estás en ese lugar donde ya te diste cuenta qué es, quizás no estás muy seguro si vas a ganar dinero con eso. Otro de los casos con los que me encuentro es personas que no tienen idea de cómo armar un negocio. Y esto es muy normal, en realidad nadie nos enseña a armar un negocio. Muchas veces tratamos de salir al mundo con un negocio nuevo, lo hacemos instintivamente, pero no tenemos mucha idea real de cómo se hace. Bueno, eso también se aprende. Quizás te falta confianza, tal vez tenés miedo, no sabes si vas a poder. Bueno, te cuento, no estás solo en esto le pasa a un montón de gente. Y otro de los casos es, y esta es la famosa zona de confort, son personas que no les gusta su trabajo, no están conformes, odian tener que ir a trabajar, todos los días les parece lo mismo, las reuniones les parecen interminables, no le encuentran un sentido, pero no se animan a cambiar. Y en este caso, en general, lo que pasa es que comparan su trabajo actual, sus ingresos actuales, contra lo que creen que podrían ganar. Entonces eso les genera muchas dudas. ¿Podré ganar en un trabajo con propósito, en un trabajo que me guste, haciendo lo que de verdad me gusta, lo mismo que estoy ganando acá en este trabajo? Bueno, si estás en cualquiera de estos 3 casos, tengo una muy buena noticia para vos. Estás en el lugar correcto. Porque hoy vamos a atravesar esos 6 pasos que te van a reconectar con tu propósito y por lo menos vas a estar ya en un camino inicial hacia tu sueño. Y bueno, me presento. Soy Gabu. Voy a cambiar la pantalla para que me puedas ver. Hola, ¿qué tal? Soy Gabu. Mi trabajo con propósito tiene que ver con ayudar a personas a conectar con su propósito, con su trabajo con sentido, justamente para que puedan monetizar su magia. Y durante muchos años yo también estuve en ese lugar de no saber bien qué era lo que quería, cuál era mi misión, para qué había venido al mundo. Eso no lo tenía para nada claro. Hasta que en un momento descubrí qué era eso único que yo tengo, qué era eso, esa contribución que puedo hacer hacia los demás. Y cuando descubrí eso, todo cambió para mí. Entonces ahí me di cuenta realmente qué era lo que tenía que hacer y lo transformé en una misión. Y mi misión es justamente que haya más personas trabajando en lo que aman. Porque si yo creo, y de verdad estoy convencida, que si hay más personas que están trabajando en lo que de verdad vinieron al mundo para hacer, el mundo va a ser un lugar mejor. Así que me encantaría que si todavía no encontraste tu trabajo con propósito, te animes, que tomes a la audacia, que es una emoción de compañera, y que te animes a salir al mundo con tu magia. Esa en definitiva es tu misión, eso es para lo que viniste al mundo. Siguiendo entonces, te cuento un poco de qué se trata Monetiza tu magia. Monetiza tu magia es un programa de marketing y negocios que es único. ¿Por qué digo que es único? Porque en realidad es un programa que te conecta con tu propósito. Programas de marketing y negocios hay un montón. Un montón. Podés agarrar directamente, haces una búsqueda online y vas a encontrar un montón. Pero programas que directamente funcionen alineados con tu magia, realmente no hay muchos en el mundo. Y a mí me pasó, y esto fue una experiencia muy personal, durante muchos años yo sigo trabajando de hecho en marketing, en comunicación, soy experta en marketing digital.
Pero lo que me pasaba es que justamente en todos los programas de marketing siempre se habla de la parte de estrategia, táctica y demás, pero pocas veces se habla de realmente lo que te hace sentido a vos. Bueno, este es un programa de marketing y negocios único porque es tan único como vos. Está armado alrededor de tu magia. Y eso lo hace realmente muy diferente. Y vamos a ver ahora entonces en qué consiste este programa. Son 6 pasos, como te conté, y estas son las 6 claves para monetizar tu magia. Y yo le llamo el método de las 6 M's porque cada uno de estos módulos, cada uno de estos pasos empiezan con la letra M. El primero es mentalidad, el segundo magia, el tercero mercado, el cuarto mensaje, quinto modelo y sexto monetización. Y como ves acá están unidos por unas flechitas porque en realidad son distintos pasos de un mismo sistema. Después vamos a ver cómo funciona esto, pero es muy importante que lo tengas en cuenta. Si alguno de estos pasos no está, si alguna de estas cosas no las tenés claras, no funciona el resto. Es decir, no podés entender cuál es tu mercado si no lo definís desde tu magia y, a su vez, si no tenés la mentalidad correcta para emprender. Imposible, por supuesto, monetizar cualquier negocio si no tenés los pasos anteriores cumplidos y entendidos. Así que vamos a ir viendo cada uno de estos uno a uno. El primer paso es mentalidad. Y acá está la clave número 1. Es fundamental tener la mentalidad correcta para iniciar un negocio. Es fundamental tener la mentalidad correcta para iniciar un negocio. Y esto es un paso esencial en el que un montón de emprendedores fallan. ¿Sabías que más del 80% de los emprendimientos falla dentro de los primeros 5 años? Y dentro de los siguientes años, hasta el año número 10, falla el 15% restante. Es decir, que de todos los emprendimientos que van a nacer hoy, solamente un 5% con suerte va a perdurar de acá a 10 años. Es una tasa alarmante. Pero ¿sabes cuál es? ¿A qué se le atribuye esa falla? A la mentalidad del emprendedor. Muchas veces pensamos, no, bueno, y sobre todo en Argentina, ¿no? Son condiciones del mercado, este es un mercado difícil, en Argentina no se puede emprender. Bueno, la realidad es que esto se debe a la mentalidad del emprendedor. Y sin embargo, muchas veces cuando iniciamos un negocio no estamos pensando con qué mentalidad lo estamos encarando. Eso es algo que ni nos lo preguntamos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para tener la mentalidad correcta? Bueno, en principio entendiendo cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros en Monetiza tu Magia trabajamos esto en profundidad con los últimos avances dentro de lo que es neurociencias, para entender qué pasa con tu cerebro que te lleva a hacer ciertas cosas. Porque a veces hay algunas cosas que son como muy instintivas y muy básicas nuestras, y no las tenemos tan a la mano para darnos cuenta, porque son cosas que suceden muy rápido. Bueno, todo esto es algo para analizar. El segundo es comprendiendo para qué tenemos miedo y qué hacemos cuando ese miedo aparece. Hay personas con las que trabajo que me dicen, uy, no, yo no quiero tener miedo. El miedo está bien tenerlo. El miedo tiene una función, está ahí por algo. Justamente el problema que tenemos muchas veces es que tratamos de no verlo. Y al no verlo, el miedo en realidad ejerce su acción y nos paraliza. Ahora, si aprendemos a detectar cuándo aparece el miedo, si aprendemos a verlo aun cuando está enmascarado, vamos a tener la posibilidad de traspasarlo. Y esta es una frase que no es mía, pero es una frase de alguien muy famoso que dice que las mejores cosas de la vida están del otro lado del miedo. Bueno, hay que animarse a traspasar el miedo. El tema es que el miedo en general nos frena, nos pone un límite. El otro tema es sacando a la luz nuestras creencias limitantes. Nosotros nos contamos a diario un montón de historias de las cuales en la mayoría de los casos no somos ni siquiera conscientes, cosas que ni siquiera son ideas nuestras, son cosas que escuchamos, que nos contaron nuestros padres, que aprendimos en la escuela, cosas que jamás nos cuestionamos y que en realidad nos limitan, de vuelta, cosas que nos ponen límites para emprender. Y otro tema fundamental es aprendiendo a construir nuestra confianza. Nosotros muchas veces creemos que la confianza es algo que nos es dado. Bueno, hay gente que tiene confianza, que nace con confianza y gente que no. En realidad esto no es así, nosotros podemos construirla. Y gran parte de esa construcción está asociada a entender cuáles son los enemigos de nuestra confianza, qué boicoteadores internos nuestros tenemos que hacen que no sintamos confianza. Esto es bastante único en cada uno. Y está bueno también saber cuál es el que predomina, precisamente una vez más para entender qué hacemos cuando eso aparece. Que saques a la luz un montón de mecanismos que tenés que te frenan en lo cotidiano. Quizás ni te das cuenta, en la mayoría de los casos sucede que no te das cuenta que los tenés, pero están. Bueno, ¿cómo haces entonces? ¿Qué haces cuando esos aparecen? ¿Y cómo haces vos para manejarlos? Y precisamente otro de los temas que trabajamos en mentalidad es
saber manejar las emociones. ¿Cuáles son las emociones que tenés? ¿Qué emociones te aparecen? Bueno, te cuento algunas. Miedo, por supuesto, cuando estás emprendiendo. Incertidumbre. La incertidumbre es la emoción del emprendimiento. Y otra emoción que tenés que aprender a manejar es la audacia. La audacia es la emoción del emprendedor. Es lo que te hace justamente traspasar el miedo. Es actuar, a pesar del miedo, tomando la iniciativa. El otro paso es magia. Magia es uno de los pasos más lindos de Monetiza tu Magia porque te reconecta con tu ser esencial. Entonces la clave 2 es que para tener un negocio con propósito y sentirte realizado, necesitas reconectar con tu magia y enfocar desde allí a tu nicho. Por supuesto, en este caso es así, porque yo trabajo con personas que tienen profesiones muy especiales, es decir, yo trabajo con coaches, trabajo con consultores y trabajo con profesionales independientes. Es decir, trabajo con personas que son ellas mismas su magia personal, su marca personal. Entonces, es fundamental poder enfocar desde tu magia personal a tu nicho. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo conecto con mi magia y enfoco a mi nicho posible? En primer lugar, reconectándote con tu magia. Y si estás pensando en este momento que no tenés magia, bueno, sabe que sí, todo el mundo tiene magia, todo el mundo tiene talentos, todo el mundo tiene algo que es único en el mundo. El tema es reconectar con eso. En general, cuando somos chicos estamos muy conectados con nuestra magia. Pero el tema es que a medida que van pasando los años nos vamos desconectando. ¿Por qué? Porque en realidad empezamos a mirar más el afuera que el adentro. Empezamos a hacer en función de lo que creemos que quieren los demás, más que lo que nosotros en realidad somos. Bueno, hay formas de reconectarte con esa magia que es tuya, única y personal. Y esa es una de las cosas que nosotros trabajamos acá en Monetiza tu Magia. Una de las formas, y acá te tiro un dato, es transformándote en un ninja acechador de tus talentos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés que sacar tus talentos de la transparencia, tenés que darte cuenta esas cosas en las que sos bueno. Muchas veces no te das cuenta solo, porque ya los tenés naturalizados. Ah, no, si todo el mundo cocina bien. Ah, no, pero si todo el mundo canta bien. No, si todo el mundo es bueno para relacionarse con las personas. Bueno, ¿sabes qué? No todo el mundo es bueno en todas esas cosas en las que sos bueno. Lo que pasa es que como para vos es algo natural, crees que es algo que todo el mundo tiene. Una buena forma de darte cuenta de esto es verte espejado en las opiniones de los demás. Y este es un tema que a mí me afecta personalmente porque durante muchos años fui la segunda en muchas cosas, era la que estaba en las sombras. Por ejemplo, era la que escribía los discursos de los directivos de la empresa, era la que guiaba a los ejecutivos para que aparecieran frente a cámara y les escribía lo que tenían que decirle a los periodistas, era la que hacía los sitios, la que redactaba todo, la que creaba una publicidad, pero nunca estaba yo delante de la cámara. Y todavía me sigue costando un montón. Bueno, el tema es que cuando realmente encontrás algo para decir, cuando conectás con tu magia, esto es mucho más fácil, porque de repente te das cuenta para qué viniste y eso se transforma en tu misión. Entonces eso te ayuda a enfrentarte al miedo de salir. Así que animándote a salir de la invisibilidad es algo que casi se da naturalmente cuando de verdad conectás con tu magia. Y este tema es fundamental, revelando tus nichos posibles mediante un proceso de convergencia y foco. Esto es una fórmula que desarrollé para monetizar tu magia, pero en realidad lo que puedes hacer es agarrar todos esos talentos, esas pasiones, esas obsesiones, hobbies, las cosas que sabes, lo que aprendiste en la facultad, lo que aprendiste viajando con tus amigos, en experiencias de vida, cuidando a un familiar enfermo. Agarras todo eso y lo analizas y de ahí vas a darte cuenta en qué cosas sos bueno y qué cosas podés aprovechar. Y a veces salen nichos que ni te imaginabas que podías alcanzar. Y una vez que tenés el nicho y sabés cuál es tu magia, es mucho más fácil entonces conectar con ese nicho. ¿Por qué? Porque ese nicho es un nicho de personas que está interesada en lo que vos tenés para ofrecer. Así que es una ecuación perfecta. El paso siguiente es mercado. Y acá es donde un montón de emprendedores fallan. Esto es un punto de quiebre dentro del proceso. El tema acá es que si no hay mercado, no hay negocio. Entonces, hay que validar el mercado siempre, necesariamente, antes de comenzar. Y el otro tema fundamental es que tenés que conocer quién es tu cliente ideal. Esto es fundamental también. ¿Cómo validás el mercado y definís a tu cliente ideal? En primer lugar, tenés que entender si hay oferta. Es decir, ¿hay otras personas ofreciendo lo mismo que vos?
Muchas veces pensamos, uy, no, ya hay alguien que hace lo mismo. Bueno, ¿sabes que ofreciendo lo mismo es muy probable que haya mercado? Es como cuando vas a un río y ves gente pescando, bueno, sabes que hay peces. Esto es exactamente lo mismo. Si hay oferta es muy probable que haya mercado y es una muy buena noticia. Si no hay oferta, tampoco quiere decir que no haya mercado. Vos podés ir a un río que está lleno de peces y no hay nadie pescando. Pero a veces resulta un poco más complejo. Bueno, todo esto lo vemos en Monetizar tu Magia en detalle, pero definitivamente oferta es algo que tenés que mirar. ¿Hay demanda? Es decir, ¿hay personas interesadas en esto? Por ejemplo, ¿hay gente buscando esto que vos ofreces? ¿O es algo totalmente nuevo y nadie sabe siquiera que lo necesita? Bueno, son dos estrategias diferentes de aproximación al mercado, pero esto es algo que también tenés que tener muy claro antes de comenzar. El otro punto es, ¿hay capacidad de compra? Es decir, las personas que forman parte de ese nicho al que vos apuntás, ¿te lo pueden pagar? Y si te lo pueden pagar, ¿te lo quieren pagar? Son dos preguntas diferentes, ¿eh? No son la misma pregunta. Porque por ahí alguien te lo puede pagar, pero no está dispuesto a pagártelo. Así que bueno, esto es algo también crucial para evaluar antes de arrancar. El otro tema es si hay volumen de mercado, hay tamaño, porque por ahí si tu nicho es 3 personas, bueno, les vas a tener que cobrar re caro lo que haces. Esto también es un tema para evaluar y para analizar antes de comenzar. Y el otro punto es, ¿quién es tu cliente ideal? ¿A quién apuntás? ¿Cómo es esa persona? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué no le gusta? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuáles son las marcas que consume? ¿Cuáles son los programas de televisión que mira? Bueno, todo esto necesitas crearlo alrededor de un arquetipo de tu cliente ideal. Porque después cuando crees tu mensaje lo vas a crear con ese cliente ideal en mente. El siguiente paso es mensaje. Y la clave de mensaje es que crees mensajes poderosos que lleguen al corazón de tu cliente ideal. La única forma de crear mensajes poderosos es que vos tengas muy claro cuál es tu propósito. La única forma de crear mensajes poderosos es que vos sepas cuál es tu porqué, cuál es tu razón de ser. Si vos no tenés eso claro, y por otro lado, si no sabés quién es tu cliente ideal, es muy difícil que llegues, porque en realidad el mensaje es la articulación entre tu magia y tu cliente ideal. Es decir, es la forma de llegar. Pero si vos no sabés ni cuál es tu magia, ni sabés quién es tu cliente ideal, muy difícil que puedas crear mensajes que sean poderosos. Entonces, ¿cómo creas mensajes poderosos? Poniendo a tu cliente en el centro de tu comunicación. Esto es un concepto que nace del design thinking, es decir, la experiencia de tu cliente, lo que tu cliente quiere, sus anhelos, su deseo, ese lugar donde quiere llegar, tiene que estar en el centro de tu comunicación. Tenés que tenerlo muy claro. El otro tema es, como te decía antes, tenés que saber cuál es el valor de tu magia. Y este es un tema que tiene que ver con el proceso, es decir, vos le tenés que contar a tu cliente ideal cómo lo vas a llevar desde esa situación actual que tiene y que no quiere, que quiere cambiar, hacia esa situación que desea. Supongamos que sos coach y que tu cliente está triste. Obviamente si está triste, está deprimido, quiere estar contento. Bueno, ¿cómo lo llevas desde esa situación? ¿Cómo lo llevas de triste a contento? ¿Cómo le contás eso? Primero, para contárselo necesitas entender cuál es esa situación actual en la que está. El otro punto es modelo. Y la clave número 5 es que te posiciones como experto creando un método, esto es crucial, y generando fuentes de ingresos con tus modelos de negocio. Y acá en realidad esta clave se divide en dos partes entonces. Cómo creo un método y defino un modelo de negocio o varios modelos de negocio. Bueno, el método está creado en base a tu magia. ¿Por qué? Porque el método es justamente esa forma tuya única y personal de llevar a tu cliente desde donde está hacia donde quiere estar. Eso lo vas a tener que definir necesariamente desde tu magia. No hay forma de hacerlo si no sabes cuál es tu magia. Porque esto es tu forma única y personal de llevar a tu cliente desde donde está hacia donde quiere estar. Y el modelo de negocio se establece también en base a tu magia. ¿Por qué? Porque los modelos de negocio son las fuentes de ingresos que vos tenés en un negocio. Supongamos, si vos sos buenísimo para hacer videos, podés ser un videoblogger tranquilamente y ese podría ser uno de tus modelos de negocio y podrías ver cómo podrías monetizar ese canal de ingresos. Pero si sos malísimo y no te gusta ponerte frente a cámara, no elijas ese canal de ingresos, porque te va a costar, no lo vas a querer hacer, es muy probable que no te vaya bien. Así que es fundamental que entiendas bien cuál es tu magia, tanto para crear tu método como para crear y entender cuál es tu modelo de negocio.
Y otro punto fundamental, a veces me dicen, uy, qué difícil, tengo que crear un método. Sí, el método es lo que te posiciona y lo que te diferencia como experto. Pensá en los grandes expertos dentro del área donde vos estés. Seguramente tienen un método. Y a su vez el método te ayuda a estructurar tu trabajo. Es una forma muy concreta y muy clara de tener un negocio bien definido. Y el último punto, por supuesto, es monetización, que es el lugar donde todos queremos llegar. Pero fíjate que monetización es el último. Es decir, para llegar a monetización tenés que tener las claves anteriores entendidas y cumplidas. Como te conté antes, esto es un sistema. Si hay alguna de estas partes que no está, no puedes llegar al final. Y dentro de lo que es el método Monetiza tu Magia, la clave 6, la monetización, se da ofreciendo el valor de tu magia desde un lugar de integridad. Integridad es una palabra que yo repito mucho porque es lo que te diferencia de una venta tradicional. Y yo creo que las ventas que se hacen desde un lugar de magia son ventas que son muy particulares, porque vos las haces poniéndote al servicio del otro. Entonces, ¿cómo monetizas tu magia desde un lugar de integridad? En primer lugar, ofreciendo tu valor a través de una relación donde los dos ganen. Una relación win-win, como se dice en la jerga, ¿no? Ganar-ganar. Acá gana tu cliente y ganas vos. Esto es fundamental. Vos tenés que entender que los dos están ganando. El otro punto es teniendo certeza de que lo que ofreces es realmente, definitivamente, lo mejor que podés dar de vos. Y eso va a ser así, porque si está alineado con tu magia, no hay forma de hacerlo de otra manera. Y una vez que estás vos alineado con tu magia, lo que estás entregando es lo que el mundo necesita y lo que el otro quiere. Así que es mucho más fácil llegar a tu cliente. Y poniendo un valor a tu magia que sabes que es justo. Es decir, un valor que estás convencido que está bien. Ni demasiado alto, porque en realidad entonces ahí tus expectativas van a subir y te va a costar mucho entregar en función de esa expectativa, ni demasiado bajo, porque si no vas a sentir que estás haciéndole un favor al otro. Es un poco esto de la relación win-win. Entonces, recuerda siempre que una venta es una relación. Nosotros tenemos un concepto casi de venta como mala palabra, muchas personas, y me incluyo porque a mí me costó muchos años también transitar eso. Pero en verdad, cuando vos estás vendiendo desde tu magia, lo que estás haciendo es estás entregándole al mundo algo que el mundo necesita y estás concretando tu propósito. Así que lo estás haciendo bajo los términos de tu misión. Estás ayudando al otro. No es una venta tradicional donde le estás dando algo que quizás el otro no necesita, sino que lo estás haciendo con ese convencimiento, con esa convicción de que lo que estás entregando es lo que el otro de verdad necesita. Y también como pasa eso, y porque en realidad definiste un nicho en función de tu magia, también sucede que tus clientes te vienen a buscar. Se empieza a generar un boca a boca y te empiezan a recomendar y terminan siendo tus clientes los que te vienen a buscar a vos. Entonces, como te contaba antes, Monetiza tu Magia es un método de 6 M's. Un método de 6 M's donde tenés que ir atravesando todas las etapas y yo a veces digo que es como las luces del arbolito de Navidad. ¿Se acuerdan antes de las luces LED? Que en realidad se quemaba una lucecita y se quemaba todo el circuito y no funcionaba nada. Bueno, esto es lo mismo. Necesitas tener todos los pasos atravesados, todos los pasos entendidos y completados y funcionando para que el sistema funcione bien. Lo bueno de esto es que es un sistema iterativo. Quiere decir que vos podés volver a transitar estos pasos para revisar qué es lo que no te está funcionando y de hecho un negocio es algo vivo. Así que vas a tener momentos en los que lo vas a tener que revisar porque las condiciones de mercado no se mantienen todo el tiempo. Así que está bueno, y yo esto lo cuento en Monetiza tu Magia, donde doy directamente parámetros de revisión y de organización y de creación de estrategia. Está bueno que cada cierto tiempo vuelvas a mirar esto y sobre todo que vuelvas a mirar algunas de estas áreas si hay alguna concretamente que no te funciona. Por ejemplo, si no estás monetizando bien una vez que terminaste de concretar el método, es muy probable que tengas que trabajar tu mentalidad. Entonces, como te decía antes, Monetiza tu Magia es un programa de marketing y negocios único. Es único porque está totalmente adaptado a tu magia y a quién sos vos. Donde la estrategia la vas a definir vos. Y la estrategia, yo siempre digo, si hay algo indelegable, es la estrategia. Porque vos podés delegar todo lo de tu trabajo. Vos podés delegar hacer las campañas de Facebook, podés delegar el día de mañana, si tenés un método bien conformado, hacer un curso, podés delegar prácticamente todo, pero la estrategia, es decir, entender hacia dónde va tu negocio y cómo lo querés llevar, es tuya. Por supuesto, puedes contratar gente que te ayude, pero necesitas entender cómo crear esa estrategia. Eso es fundamental, es como los cimientos de una casa. Vos no irías a hacer una casa como el cuento de los tres chanchitos
acordás sobre la arena y se te va a venir abajo. Esto es igual, necesitas entender cuál es la estrategia para que los cimientos de tu negocio sean bien sólidos desde el momento cero. Y como digo siempre, y esto estoy pero hiper recontra mil convencida, el mundo necesita esa magia tuya única que solo vos tenés. Y tu misión, esta es tu misión es compartirla con los demás. Y hasta que no te animes a encontrar esa magia, hasta que no te animes a descubrirla, redescubrirla, volver a sacarla y compartirla con el mundo, ponerla al servicio, nunca te vas a sentir realizado. Es así. Vas a encontrar otras cosas en la vida que más o menos te van a conformar, pero lo que de verdad te conecta con esto, con esta sensación de completud, de realización, es que estés realizando, concretando esa magia que tenés. Porque en definitiva para eso viniste al mundo.